A continuación, aprovechamiento industrial de la canal. Le damos la bienvenida a Daniel Torres, fundador de Butcher School Argentina. Auspicia Butcher School Argentina. Vamos a pasar ahora a una mesa de carne para identificar cada corte, ¿no es cierto? Como podrán ver en la mesa le pusimos nombre correspondiente a cada corte. Eso nos va a ayudar a visualizar y a ver y saber por la forma, por la anatomía que tiene el corte, ¿sí? Vamos a empezar por lo más fácil, el matambre, ¿sí? Uno de los primeros cortes que fuimos sacando en el desposte. El matambre es un corte que en la Argentina lo utilizamos para hacer. Primero, vamos a la parte carnicera. Vamos a la carnicería y pedimos un matambre. Pedimos sacar el excedente de grasa y pedimos que nos limpien el corte dependiendo de la cocción, la receta que vamos a tener, ¿no es cierto? Así estaría para hacer un matambre a la pizza. Un corte que en la Argentina lo ponemos a cocinar en la parrilla o en el horno. Lo doblamos, siempre del lado de la grasa hacia el fuego. Lo doblamos. ¿Por qué lo doblamos? Para mantener la humedad y que no se seque. Al ser tan fino el corte, necesitamos mantener la humedad, que no se seque. Por esa razón lo doblamos del lado de la grasa, cocción de un lado, cocción del otro. Abrimos y lo ponemos como si fuese que es una pizza. Queso, mozzarella, jamón y queso, un par de especias que más te gusten y ya tenemos un matambre a la pizza. La otra opción es una opción que acá en la Argentina se utiliza en días de fiestas, que se hace matambre arrollado. Así. Se arrolla, se ponen verduras, luego se pone a hervir y se lo corta en fetas finas. Una vez que está cocido, ¿sí? Se acompaña con alguna mayonesa o con alguna ensalada que deseen. Eso es el matambre. Vamos a seguir por un corte parrillero, que sería la tapa de asado. ¿Sí? La tapa de asado, un corte parecido al peseto, ¿sí? Por la mínima cantidad de grasa que tiene intramuscular por dentro. Por dentro no tiene absolutamente nada de grasa, solo por fuera. Por eso los parrilleros, así como está, sin limpiar, sin interna de grasa, directo a la parrilla. A fuego lento de un lado o del otro. 1 hora, tiempo de cocción, un poquito más también. Tenemos un corte magro pero excelente, muy sabroso. Tapa de asado. Pasamos ahora a la parte que le había dicho, el corte cogotera, que lo utilizaban mucho los hamburgueseros. Vamos a sacar el grano de pecho, que es lo que más se utiliza, por la gran cantidad que tiene intramuscular. La otra parte se utiliza para hacer picada común, ¿sí? Acá se utiliza hacer una picada de inferior calidad, ¿sí? Vamos al famoso grano de pecho. Limpio el excedente de grasa. Y ahora vamos a cortar y vamos a ver un buen corte para hacer hamburguesas, ¿sí? Este es el marmoleado que yo le explicaba. Al picarlo con un disco
mediano, podemos obtener una buena carne para hacer hamburguesas, ¿sí? Esto es cogotera, pero esta parte sería el grano de pecho, ¿sí? Seguimos, vamos ahora al cuadril. Este sería un cuadril como sacamos de la media res, ¿sí? Vamos a presentarlo un poquito, vamos a darle un poquito de calidad al corte. Acá tenemos 3 cortes, ¿sí? Tenemos la colita de cuadril, tenemos el corazón del cuadril y la famosa picaña, ¿sí? Vamos a dividir. Tenemos la opción de sacar la cola del cuadril. Esto sería colita de cuadril, ¿sí? ¿Dónde estás? Acá. Colita de cuadril. Acá tenemos el cuadril. Si sacamos el corazón del cuadril, ¿sí? Esta es una información que muchos nos piden. ¿De dónde sale la picaña? ¿Qué es la picaña? Bueno, la picaña es la parte de abajo del cuadril, ¿sí? Uno cuando va a la carnicería a comprar los churrascos de cuadril, el carnicero pone el cuadril de esta manera y empieza a cortar los churrascos. ¿Vieron que el churrasco a veces se separa en dos? El churrasco de cuadril, bueno, es porque separa la picaña del corazón del cuadril. Ahí tenemos los dos cortes, ¿sí? Picaña, corazón de cuadril. Unidos, cuadril, ¿sí? El típico tradicional cuadril argentino. Vamos ahora a la nalga. ¿Se acuerdan que le había dicho cuando estábamos despostando que la nalga estaba así y solamente podíamos ver parte de la tapa de nalga? Y acá en la nalga, bueno, si ponemos así, vemos la totalidad de la tapa de nalga, ¿sí? Y vemos lo contrario, parte de lo que es la nalga. Ahora vamos a separar los dos cortes. Nalga y tapa de nalga. Dos cortes diferentes pero juntos a la vez. ¿Por qué? Porque tenemos un corte magro, extremadamente magro, que se utiliza en Argentina para hacer milanesas, ¿sí? O alguna ocasión especial para alguna comida se puede hacer picadas, ¿sí? Y la tapa de nalga tenemos un corte que se puede hacer variedad, pero lo tradicional es hacerlo al horno, ¿sí? Hacer rellena, se le hace un bolsillo. Se introduce el cuchillo, un lado del otro, y se le hace un bolsillo para rellenar con queso mozzarella, con verdura, bastones de zanahoria, lo que te guste, ¿sí? Lo que te guste. Un lindo corte. Es un corte similar al vacío, similar. ¿Por qué similar? Porque no se pasa ni se seca, ¿sí? Siempre hablando de las cocciones normales. Se te pasó, se te quemó, no hay vuelta atrás, ¿sí? Pero son cortes similares, ¿sí? Entonces tenemos, vamos a tapa de nalga y nalga. Corte para milanesa, corte para el horno. ¿Por qué no también en una cacerola, en un estofado? ¿Sí? Los dos cortes. Vamos ahora al completo. ¿Se acuerda que le había dicho que cuando sacábamos el anteúltimo corte, sacábamos un corte que se llamaba completo, que tenía 3 cortes en uno, que teníamos por un lado el peseto, la cuadrada y la tortuguita. Pegado teníamos la bola de lomo, ¿sí? Bueno, ahora lo vamos a desarmar y vamos a hacer corte por corte. Lo primero que voy a sacar es el peseto, ¿sí? Peseta también, un corte, pero recontra pedido en las fiestas, en días de fiestas en la Argentina, ¿sí?
Peseto. También corte para milanesa. También casi cero grasa por dentro, ¿sí? Grasa intramuscular nula. Ya lo pueden ver acá, en esta parte, ¿sí? Por dentro no tiene grasa. Un corte para la milanesa, para hacer al horno, ¿sí? Esto sería peseto. Vamos ahora a la cuadrada y a la tortuguita, ¿sí? Cuadrada. En algunos países muchacho cuadrado, tiene distintos nombres, ¿no es cierto? Acá en Argentina cuadrada, un corte que se utiliza para milanesa. Se puede empezar de ambos lados. Se puede empezar a cortar de acá, se limpia, se empieza a cortar de acá, o de este lado que queda cuadrada. Cuadrada por, ¿sí? Cuadrada. Tortuguita, ¿sí? Este es un corte que se suele utilizar para hacer picada. Por su poca cantidad de grasa, ¿sí? Intramuscular, pero tenemos que aprender a limpiar para hacer una buena picada de acá. Podemos hacer dos cosas. Sacamos los tendones, los nervios, de un lado, del otro. Así como está, podemos venderlo como carnaza para la cacerola, cocción larga, sí o sí, por la gran cantidad de colágeno, ya lo ven, es un músculo que está en continuo trabajo, por eso la cantidad de nervios y tendones que tiene por dentro. Este corte tiene dos facilidades para cocinar. Una, la cacerola, cocción larga, y podemos inventar una tapa de nalga, ¿sí? Podemos inventarla sacando los nervios que tiene en el centro. ¿Sí? Si yo saco esto, gran cantidad de nervios, o sea, colágeno, ¿no es cierto? Tengo un corte similar a la tapa de nalga, que también se puede hacer al horno relleno, ¿sí? Hacemos un bolsillo y tenemos para rellenar. Son ideas, ¿sí? Son ideas, ¿sí? Vamos ahora a la bola de lomo. Mucho no tenemos para hablar de este corte, es un corte para milanesa, ¿sí? Es un corte que lo utilizamos para milanesa, poca cantidad de grasa por dentro. Bola de lomo. También le puede dar la utilidad que usted desee. Vamos al asado ahora, ¿sí? El asado lo vamos a mostrar diferente hoy. Este es el asado, ¿sí? Típico asado argentino, ¿sí? Es una excelente tira para ponerla en la parrilla, así, como está, sin tocar. Los parrilleros dicen que no se saca la grasa, por nada en el mundo. Fuego lento, siempre del lado del hueso. Asado argentino. Vamos ahora al roast beef. El roast beef es toda la cervical del animal, ¿sí? Vamos a sacar el roast beef. Acá tenemos dos cortes, roast beef y el espinazo, ¿sí? Voy a marcar costilla por costilla.
Doy vuelta y ahora del lado de afuera. Acá nos quedó el espinazo, ¿sí? Esto es un corte que se utiliza para hacer pucheros. Acá en la Argentina se corta en bifes y nos queda para hacer pucheros. Pero acá es donde viene lo más lindo del roast beef. El roast beef es un corte que limita con el bife ancho, ¿sí? Es un corte que limita con el bife ancho, ¿sí? Por ende vamos a tener los primeros churrascos una excelente calidad, ¿sí? Tenemos de la mitad hacia atrás tenemos aguja, de la mitad hacia adelante tenemos roast beef, ¿sí? Los primeros churrascos, hace de cuenta que estás comiendo ojo de bife, excelente calidad, ¿sí? Nos queda el vacío. El vacío yo le explicaba que nosotros en las carnicerías lo sacamos de esta manera, ¿sí? De esta manera. ¿Qué hacemos? ¿Por qué sacamos de esta manera? Porque le damos a la opción al cliente 3 opciones, ¿sí? A que pueda elegir. Si necesita un vacío de más de 5 kilos, quitamos el hueso de las costillas, se saca parte de la grasa que tiene, se lo limpia bien y se deja un vacío parrillero grande. Si el cliente no desea, sacamos el vacío tradicional, ¿sí? Se lo limpia y vamos al vacío tradicional, 4 kilos, ¿sí? Esta es la parte más linda del vacío, que en lo personal es lo que yo consumo y me gusta. Acá en la Argentina le decimos falsa entraña y si la cortamos en fetas tenemos la famosa falda parrillera. Excelente también, excelente corte. Parte del vacío, si el cliente hubiese pedido un vacío grande, ¿sí? O falsa entraña también. ¿Qué nos queda? Vamos por los bifes, ¿sí? Vamos a hacer lugar. Vamos por los bifes. Tenemos el bife ancho, bife angosto y el bife con lomo, ¿sí? Tenemos los 3. Acá está dividido en 3, ¿sí? Vamos por un lado para arrancar por el bife ancho. ¿Qué tenemos acá? Tenemos el bife ancho. Podemos cortar el bife tradicional con la sierra, los bifes. Podemos sacar la marucha. Otro corte tradicional de la Argentina. Para hacer estofados a la parrilla, ¿sí? Y nos queda el ojo de bife.
Ojo de bife, excelente, ¿sí? Ojo de bife, cortes premium. Y esto cortamos con la sierra y nos queda un rib vacuno, ¿sí? Bien. Vamos con el bife angosto, ¿sí? El bife angosto tradicional lo cortamos con la sierra, nos quedan los bifes. Tenemos la opción de hacerlo bife de chorizo completo y también nos va a quedar otro rib. Todo depende antes de tener todo planificado, porque una vez que ya hicimos esto ya no nos queda bife ancho. Lo mismo acá. Si queremos hacer un rib grande ya nos vamos a quedar sin bife ancho, sin bife angosto, ¿sí? Bien. Vamos al bife con lomo. Bife con lomo, tenemos la opción, en el primer caso, de tener bife con lomo. Sacamos la cabeza del lomo, nos queda bife con lomo y la opción de hacer tibón, ¿sí? Hacemos ahí a 2 pulgadas, tenemos tibón. O sacamos el lomo entero. El lomo entero, pero al sacar el lomo entero ya no tenemos más bife con lomo, ya no hay más tibón y nos queda bife angosto o bife de chorizo, ¿sí? Lo mismo, siempre le digo lo mismo, cuando quitamos un corte ya nos anula totalmente a hacer el siguiente, ¿sí? Vamos ahora al brazuelo, ¿sí? Con esto ya vamos terminando el brazuelo. ¿Qué tenemos en el brazuelo? La paleta, el chingolito, la carnaza común y el puchero. Sí. Vamos a sacar la paleta. Paleta. La paleta tenemos el chingolito también, ¿sí? Empezamos a sacar el hueso de la paleta, o sea, la escápula. El chingolito. Marcamos de un lado, marcamos del otro. Chingolito. Paleta, señoras. Un corte casi cotidiano de todos los días de la gente aquí en Argentina, porque se utiliza para hacer estofados, para hacer churrascos, para hacer tucos, mayormente estofados, pero un corte muy noble que se adapta fácilmente tanto a la plancha como a la cacerola. Y por último vamos terminando, nos queda el brazuelo. De acá hay dos opciones, o hacer todo puchero o sacar la carnaza común. Eso depende siempre la demanda que tenga la carnicería, ¿no es cierto? Si tenemos mucha demanda en invierno de puchero, tenemos la opción de sacar solo un pedazo, ¿sí?, de carnaza común. Y esto llevarlo a la sierra
y fetearlo como puchero, ¿sí? Hasta acá fue Desposte Argentino. Mi nombre es Daniel Torres. Pueden encontrarme en las redes como especialidad en carne de vacunas. Agradecemos a el frigorífico que nos provee esta carne de excelente calidad, el Mercedino. Excelentes personas por sobre todas las cosas. A Red Alimentaria, a la revista Americarne. Cualquier consulta pueden ingresar en el chat que va a estar para ustedes, para cualquier consulta, cualquier duda. Les dejo mi mail también, es cursos.despostes@yahoo.com. Así que desde ya muchas gracias. Esto fue Desposte Argentino. Hasta la próxima.